Bien, ahora sí. Les decía que la clase anterior hicimos un pequeño ejemplo sobre la implementación ya de una base de datos acá en Heidi, ¿no? Este es el entorno que tenemos al ingresar a la herramienta. Y lo que voy a hacer en este momento es cargar el archivo que generamos la clase pasada. Entonces aquí yo me vine, por ejemplo, me vengo aquí al menú archivo y le digo cargar archivo SQL. Voy a direccionar hasta el lugar donde yo he almacenado ese archivo que creamos la clase pasada. ¿Ya? Entonces ingreso, aquí creo una carpeta a la que le llamé script. Y ese script que fue las instrucciones o el conjunto de instrucciones que generaron nuestro ejemplo, lo llamé ejemplo tabla. Voy a abrir este script y voy a poder visualizar lo que hice yo la clase pasada. ¿Ya? Esa es la manera que nosotros vamos a utilizar en el caso de habilitar o abrir un nuevo archivo, un archivo ya existente, perdón. En el caso mío, este es el archivo que creamos la clase pasada y que dio origen a la base de datos ejemplo, denominada mi base, y la tabla información. ¿Ya? Bien, entonces aquí teníamos la instrucción para crear la base de datos. Tendríamos la instrucción que siempre debemos utilizar, que es el use, para indicarle a la herramienta que estamos trabajando con esa base de datos, y creamos una sola tablita que era la tabla de información con diferentes campos. Además, en esta tabla podemos visualizar claramente que cuando creamos una tabla y nosotros definimos que este campo, por ejemplo, 6 va a ser la llave principal de la tabla de información, debo indicarle a la herramienta que es la llave principal a través de una restricción. Y además de eso, habíamos definido que el motor de base de datos que íbamos a utilizar era el InnoDB. ¿Alguien recuerda por qué íbamos a utilizar este motor? ¿Alguien lo recuerda? No, Inge. Bien, recuerdan que había lo que es el Heidi, el MySQL en realidad, que es lo que maneja Heidi, tiene la posibilidad de trabajar con dos motores, el InnoDB y el MyISA. El InnoDB lo habíamos seleccionado como motor con el que nosotros vamos a trabajar, porque el InnoDB es el que maneja o controla justamente las llaves secundarias, ¿no? Que son las que garantizan la integridad y coherencia de la información. Entonces, dentro de un modelo relacional de base de datos, la prioridad es eso, ¿no? Mantener la consistencia y la coherencia de la información a través de las llaves secundarias. Y el InnoDB controla esa situación. A diferencia del otro motor de base de datos, que lo que hace nos otorga mayor velocidad tal vez de acceso o de ejecución de las transacciones, pero el que nos garantiza esa consistencia y coherencia e integridad de la información es el InnoDB. Es por eso que todas nuestras tablas van a estar identificadas con ese motor. En realidad eso fue lo que hicimos la clase pasada, en la parte práctica, llamémosla así, y luego vimos algunas instrucciones que nos permitían ya manipular un poquito mejor lo que era la tabla, ¿no? Añadir un nuevo campo, modificar un campo que aquí tuve inconveniente porque yo colocaba otra instrucción, por ejemplo, pero ya hemos visto claramente que es el modify, eliminar un campo de la tabla o eliminar una tabla, ¿no? E hicimos la inserción del dato para poder visualizar que la información que nosotros hemos insertado a través de la instrucción sí realmente se guarda dentro de la tabla, ¿ya? Eso fue un ejemplo que hicimos para ver cómo trabajamos con esta herramienta. Hoy vamos a continuar trabajando con Heidi, por supuesto, pero ya vamos a trabajar con una pequeña base de datos que va a tener una relación ya, porque no hemos visto la creación de la llave secundaria acá en Heidi. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Para eso, nosotros tenemos aquí en la herramienta, tenemos este botoncito que me permite habilitar una nueva consulta, como lo denomina Heidi.
Esta nueva consulta nos va a habilitar el entorno que va a estar, va a ser posible que, o nos va a permitir más bien ingresar nuestras instrucciones que van a dar origen a nuestra base de datos, que luego se convertirá en nuestro script, como se llama, ¿ya? Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer primero es crear nuestra base de datos. Recuerden que para colocar comentarios, nosotros aclarativos, como yo les voy a ir colocando, colocamos los dos guiones, espacio, y lo que viene a continuación va a ser tomado en cuenta solamente como mensaje. Entonces aquí vamos a poner creación de base de datos. Base de datos. Instrucción para crear la base de datos. Create database. Y el nombre que le vamos a asignar a la base de datos. Le vamos a colocar empresa como nombre a la base de datos. ¿Ya? Entonces le decimos create database y el nombre que le vamos a asignar como identificador. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es seleccionar esa instrucción y hacer que esa instrucción realmente genere lo que queremos. Para eso debemos ejecutarla. Por lo tanto, voy a hacer un clic derecho y le voy a decir ejecutar selección. Cuando yo hago eso, voy a ver aquí en el panel de la izquierda, al momento de recargar o actualizar, que también lo pueden hacer con el F5, voy a ver que ya la base de datos o el contenedor ya está disponible para que yo pueda trabajar. Aquí aparece empresa. Una vez que la base de datos ha sido creada, nosotros vamos a habilitar esa base de datos, habilitar como activa, le voy a poner aquí. Siempre que querramos hacer eso, nosotros vamos a usar la instrucción use y el nombre de la base de datos, que en este caso es empresa, para habilitar esa base de datos como activa. Cada vez que ustedes ingresen la instrucción, deben con el botón derecho decir ejecutar. ¿Para qué? Para que lo que nosotros hemos definido acá como instrucciones realmente haga lo que nosotros queremos. ¿Ya? Siempre debemos hacer eso. Entonces, fíjense que se habilita la base de datos empresa como base de datos actual o activa para que todo lo que yo haga se almacene justamente dentro de esa base de datos. El siguiente paso que nosotros deberíamos dar aquí ya es la creación de tablas. Para crear una tabla, nosotros colocamos la instrucción create table y el nombre que le vamos a asignar a la tabla. A diferencia, estas instrucciones que utilizamos para crear la tabla o la instrucción que usamos para crear la tabla viene acompañada de los campos. Por lo tanto, cuando yo defino recién todos los campos, recién ese grupo de instrucciones las voy a seleccionar y las voy a ejecutar, ¿no? Para realmente visualizar si la tabla fue creada o no. Entonces, creamos nosotros nuestra tabla con esa instrucción. Create table, el nombre de la tabla, y luego colocamos, abrimos y cerramos paréntesis, y colocamos entre paréntesis los campos, y al final colocamos el motor de la base de datos que nosotros vamos a utilizar, como les mencioné hace un momento, y vamos a utilizar el InnoDB. Permítanme un segundito, por favor. Bien, entonces ya tenemos nosotros ya preparado las instrucciones para la creación de nuestra tabla. Entonces aquí ya ingresan los campos que van a ser parte de nuestra tabla. Y tenemos la tabla departamento. Entonces en la tabla departamento yo le voy a crear dos campos. Un campo ID, que va a ser la llave principal, y un campo descriptivo, que va a ser el nombre del departamento. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Colocamos el nombre del campo y luego le asociamos el tipo de dato.
el tipo de dato para este campo van a ser solamente números. Por lo tanto, lo voy a definir como entero. ¿Ya? Voy a definir que el código del departamento solo va a tener 5 valores numéricos. Entonces voy a definir como entero 5. Y como es la llave principal, voy a decir que ese campo no puede estar vacío. Entonces no admite valor nulo. Este va a ser el primer campo. Cada uno de los campos van separados por comas. ¿Ya? Solamente cuando terminen la creación de todos los campos y las restricciones que hayan para la tabla, al final de esa instrucción ya no se le pone la coma. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, o está claro? Está claro, Inge. Perfecto. Sigamos con el otro campo. El otro campo que le voy a asignar a esta tabla va a ser el campo nombre. Nombre-D. Este campo va a tener el tipo de dato denominado varchar y va a tener un tamaño de 25. ¿Ya? Entonces voy a decir que el nombre del departamento va a ser de tipo varchar y voy a reservar el espacio de 25. Ahora, no voy a crear más campos para esta tabla, pero yo debo definir que de esos dos campos, el primer campo es el campo principal. Le tengo que indicar aquí a la herramienta que ese va a ser la llave. Por lo tanto, la llave la voy a colocar con la restricción. O sea, se le asigna una restricción para especificar qué tipo de campo es. Colocamos la palabra constraint, le colocamos un nombre para esa restricción. Ese nombre que le vamos a colocar es lo que internamente se utiliza para direccionar el puntero a la posición del campo principal. Entonces yo generalmente le pongo primary key, pk, guión bajo y la inicial del nombre de la tabla con la que estoy trabajando. Entonces pk, guión bajo d. Ese nombre ustedes le pueden colocar el que ustedes deseen, siempre y cuando traten de que sea con guión bajo si es un nombre compuesto. ¿Ya? Generalmente yo lo asigno así. Entonces voy a decir que esta restricción va a ser para la llave primaria. Entonces le pongo primary key. Y voy a colocar luego entre paréntesis el campo que es la llave principal, que en este caso sería el I departamento. No se le coloca coma porque ya no hay ninguna instrucción que venga detrás. Y con eso nosotros ya hemos finalizado el diseño de la tabla departamento. ¿Ya? Por eso les pongo, abro y cierro paréntesis al principio para no olvidarnos, ¿no? Pero eso ya lo pueden ir haciendo como ustedes lo vean conveniente. Ahí están entonces los campos que van a estar asociados a esa tabla. Selecciono ahora todo el bloque de instrucciones en su totalidad y con botón derecho le digo ejecutar selección. Si no hay problemas en la creación de la tabla, va a suceder lo que acaba de suceder acá conmigo. Fíjense que a medida que nosotros vamos trabajando, aquí también nos van mostrando todas las instrucciones. ¿Ya? Ahora, quisiera visualizar la tabla, botón derecho en el panel y le digo recargar. Fíjense que voy a habilitar desde el panel y voy a ver que mi tabla empresa ya tiene una tabla denominada departamento. ¿Ya? Les decía yo también en la clase pasada que tenemos un entorno gráfico aquí en la herramienta, solo que nosotros nos vamos a valer de la parte de crear los scripts porque nosotros necesitamos manejar las instrucciones. Fíjense que si nos venimos aquí a departamento, por ejemplo, voy a poder visualizar aquí la tabla tal como lo hemos creado y inclusive la forma en cómo nosotros podíamos añadir los datos desde aquí gráficamente. Se puede, solo que nosotros vamos a hacer énfasis en el manejo de las instrucciones. Ahora, este script que nosotros estamos creando, lo vamos a ir almacenando a medida que vamos creando. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, lo voy a grabar desde ese botón que me permite grabar. Aquí, grabar. Ya yo lo tengo direccionado a la carpeta donde voy a guardar mis scripts.
y le voy a colocar aquí base-empresa, le voy a poner. ¿Ya? Así se va a llamar el archivo que yo estoy guardando con la información. Perfecto, entonces por cada modificación que le vamos haciendo al archivo ya directamente lo actualizamos. La siguiente tabla que nosotros vamos a crear, créate table. Es la tabla persona. Tabla persona. Entonces aquí abajito voy a, como hice en el caso anterior, abro, cierro paréntesis y aquí coloco el engine igual al INODB. Y entre los paréntesis ya colocamos los campos que serán parte de nuestra tabla. Vamos a colocar un IDP, y de persona, también va a ser un dato entero, voy a reservar la misma cantidad que para el anterior y voy a definir que va a ser un dato no nulo. Ahora, en esta base de datos voy a crear una relación de 1 a varios. Entonces voy a decir, un departamento está compuesto por varias personas, pero cada una de esas personas o empleados de la empresa van a ser o están asignados a un único departamento. Por lo tanto, si hay una relación de 1 a varios entre las dos tablas, la tabla varios recibe la llave principal de la tabla del lado 1, convirtiéndose en su llave secundaria. Entonces, en este caso, persona va a heredar el ID del departamento. Ustedes lo pueden colocar el orden de los campos como ustedes quieran. Eso va a depender de cada uno. En este caso, yo voy a definir aquí, a continuación, la llave secundaria. No va a afectar en nada. Entonces, lo que va a afectar es que yo no le ponga los mismos datos con lo que se creó el campo original. ¿Ya? Entonces voy a definirlo, que lo creé también el ID de departamento como, ¿no? Un int de tamaño 5. Ahora, puedo colocar a continuación ya los campos que van a describir a la tabla persona, o pueden poner los campos que describen a persona y después la llave secundaria. El orden no va a afectar. Ahora a continuación coloco el nombre del otro campo, que va a ser el código de persona, perdón, el nombre de la persona más bien, y va a ser un varchar, al que le voy a dar como tamaño 30. ¿Por qué le doy 30? Porque puede ser que hayan personas que tengan más de un nombre. Voy a colocar los apellidos de la persona, también lo voy a asociar a un campo varchar y voy a definirlo como tamaño 25. Lo mismo voy a hacer con el otro apellido. Y también lo voy a definir como un varchar 25. Luego voy a definir un campo fecha. Quiero registrar yo la fecha en que nació el empleado, la persona. Entonces voy a definir un campo fecha de nacimiento. Ese campo fecha de nacimiento lo voy a asociar a un tipo de dato, o sea, un tipo de dato que almacena día, mes y año, ¿no? En formato fecha. Y ese tipo de dato acá en la herramienta se llama date. El campo date no tiene un tamaño. ¿Por qué? Porque ya viene predeterminado para almacenar ese formato que les acabo de mencionar. Luego vamos a definir el campo, por ejemplo, sueldo. Sueldo de la persona. ¿Ya? Ese campo sueldo, como va a ser un campo que va a identificar un dato monetario, lo voy a definir como float. ¿Ya? Ese campo float va a almacenar valores enteros con valores decimales y le voy a colocar 7 como caracteres máximo que puede tener, coma 2, que significa 2, la cantidad de decimales que el campo puede almacenar. Coloco coma porque puedo colocar un campo adicional al que le voy a llamar ciudad.
ciudad N, ciudad de nacimiento, ¿ya? Ese campo también le voy a asociar un tipo de dato varchar y le voy a colocar como tamaño 20. Si voy añadiendo más campos a la tabla, puedo seguir anexándolos con coma. Si ya no van a añadir ningún otro campo más a la tabla, entonces van a definir o identificar que el primero es la llave principal y el segundo es la llave secundaria, ¿no? En este caso. Entonces, para definir eso, vamos a poner la palabra reservada constraint. Entonces, constraint vamos a colocar y voy a colocar que en la llave primaria de la tabla persona, ¿no? Llave primaria, así se va a llamar. La restricción para la llave primaria va a ser PK-P. ¿Ya? Ella va a ser la llave primaria, primary key. Primary key. Asociada al campo ID-P. Estoy indicando que esa es la llave principal de esta tabla. Coloco coma porque todavía debo colocar o especificar cuál es la llave secundaria. Entonces aquí voy a colocar constraint. Voy a decir FK de foreign key, quien la tabla departamento es la llave secundaria. Foreign key. Foreign key. ¿Quién es la llave secundaria aquí? La llave secundaria es ID-B, I de departamento, ¿no? Esa es la llave secundaria definida en la lista de los campos de la tabla persona. Pero debo decir que esa llave secundaria, referencia, se pone, hace referencia a la tabla departamento. Hace referencia a la tabla departamento a través de su campo ID-D. Esa es la forma en cómo se estructura para definir la llave secundaria. Como no va a haber ninguna otra restricción adicional acá, entonces ahí ya tengo creada toda la tabla persona con sus dos llaves identificadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí. Sí. Perfecto. La voy a seleccionar entonces la tabla completa. Botón derecho, le voy a decir ejecutar selección. Botón derecho, recargar. Y voy a visualizar que ya tengo definida dentro de mi base de datos empresa las dos tablas. Con eso ya tengo la creación de las tablas y la lista y la base de datos para que yo pueda trabajar con ella, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso, habíamos dicho que tenemos la parte gráfica acá, ¿no? Como les mostré en la anterior tabla, tenemos la parte gráfica que nos permite mostrar los campos que nosotros ya habíamos creado, ¿no? Eso nos permite hacer. Ahora, podemos también, si nosotros queremos hacerlo, mediante esta instrucción, por ejemplo, si nosotros utilizamos esta instrucción, nos permite visualizar la estructura de nuestra tabla. ¿Okay? No necesariamente lo vamos a hacer solo gráficamente, como les mostré con la tabla departamento, lo podemos hacer mediante instrucción. Quiero ver la estructura de la tabla, lo hago con el describe. Y el nombre de la tabla, perdón, que me va a mostrar los campos en cómo ella está estructurada. Entonces, esta instrucción me permite ver la estructura de la tabla. Ver la estructura de la tabla. La tabla persona. ¿Ya?
Ahora, en el caso que querramos nosotros ver la cantidad de tablas que forman parte de nuestra base de datos, ver listado de las tablas. Vamos a poner listado de las tablas. Si es listado de las tablas, ponemos la instrucción show tables. Colocamos la instrucción show tables, por ejemplo, y le damos ejecutar. Entonces nos va a hacer el listado de todas las tablas que forman parte de nuestra base de datos, ¿no? Supónganse que la base de datos es mucho más grande, entonces va a tener un conjunto mayor de tablas. Entonces ahí pueden ver el listado de cada una de ellas. Ya, esas son dos instrucciones que también pueden ir aplicando ya dentro de su trabajo. Aquí voy a actualizar, voy actualizando a medida que voy trabajando con mi archivito. Bien, entonces les decía que las tablas ya están ahí listas para que yo pueda ingresar información. La anterior clase vimos la forma de cómo ingresar la información y vimos cómo, por ejemplo, añadir un campo extra a una tabla en el caso de que nos hubiésemos olvidado y ya la hayamos grabado la tabla. No vamos a añadirlo desde aquí mismo, hacer un espacio y añadir el campo, eliminar esta tabla y volverla a crear. Aunque algunas personas lo pueden hacer de esa manera, ¿no? Pueden añadir aquí, digamos, en la estructura, el otro campo que quieren, eliminan la tabla existente y la vuelven a crear esta, ¿no? Pueden hacerlo así o pueden modificar también la estructura de la tabla a través de instrucciones, ¿no? Podemos hacer eso también. Entonces, en el caso de que querramos hacer eso, por ejemplo, vamos a suponer añadir nuevo campo. Lo que vamos a hacer es a través de la instrucción alter table, por ejemplo, la tabla persona, alter table persona. Y le vamos a decir a esta tabla que le vamos a añadir una nueva columna. Un nuevo campo sería, ¿no? Add column, y vamos a definir qué nuevo campo le queremos añadir a la tabla, ¿no? Por ejemplo, le queremos añadir el campo cargo, que va a ser un bar chart y va a tener un tamaño de 20. Entonces, si quiero hacer eso, por ejemplo, lo defino con esta instrucción. Alter table, tabla persona, añadir el campo denominado cargo con ese tipo de datos. Seleccionamos las instrucciones, damos clic derecho, le decimos ejecutar selección. Perfecto. Ahora, aquí, por ejemplo, me sirve mucho esta instrucción, ¿no? Quiero ver si realmente ese campo cargo, perdón, se añadió. Entonces le coloco describe en la tabla persona, ejecutar selección, y voy a visualizar acá si realmente ese cargo fue añadido como un nuevo campo dentro de mi tabla. Y aquí puedo visualizar que sí. Ahí tenemos entonces nuestra tabla. Por supuesto que eso no figura aquí, ¿no? Porque yo estoy añadiendo un campo que me había olvidado tal vez de insertarlo al momento de crear. Entonces, quiero verlo, que realmente es parte de la tabla, utilizo el describe que me permite visualizar la estructura. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Perfecto, creo que están dormidos. Bien, tenemos entonces nuestras tablas ya listas y vimos la clase pasada también la forma en cómo insertar los datos. ¿Alguien recuerda que habíamos advertido al momento de insertar los datos? ¿Qué debíamos respetar? ¿Alguien recuerda?
¿Nadie? A ver, veamos quiénes están aquí. César Correón, o Carreón, perdón. ¿Recuerdan que debemos tomar en cuenta al momento de insertar los datos? No lo recuerdo, Inge. Caramba. A ver, Humberto Johnny Ramos Fernández. ¿Está Humberto Johnny? Sí, tampoco lo recuerdo, Inge. Caramba. A ver. Vamos a ver a alguien que vi por acá, que no hizo su tarea. Evelyn Salas. ¿Recuerda qué es lo que debemos tomar en cuenta? No, hija. Bueno. Bien. No vayan a dejar de presentar sus tareas, ¿ya? Así como Evelyn, varios no han presentado sus tareas. Tomen en cuenta eso, por favor. Bien, lo que deben tomar en cuenta acá para insertar los datos es el orden en cómo los campos están definidos dentro de su tabla. Por ejemplo, en el caso de la tabla departamento, tengo el campo llave y el nombre del departamento. Cuando hago la inserción de los datos, debo respetar ese orden, porque si no, por supuesto, me va a dar error al momento de insertar. ¿Qué hago yo para insertar? Insert into tabla departamento valúes. Esa es la instrucción, ¿ya? Insertar dentro de la tabla departamento los valores. Ahora verificamos acá, tenemos el ID que es un entero y el nombre del departamento. Como el ID es un entero, el número va solito. El varchar va entre comillas simples. Vamos a poner Departamento de Recursos Humanos. Vamos a escribirlo en completo. Recursos Humanos. Todo lo que es varchar, va entre apóstrofe o comilla simple. Entonces nosotros de esa manera insertamos los datos. Ahora, con esta instrucción se inserta dato a dato. ¿Ya? Ahora podemos hacer esto de aquí, por ejemplo. Voy a seleccionar, voy a copiar esto y voy a reutilizar mi instrucción. Voy a cambiar el campo llave. Recuerden que es llave principal, por lo tanto no se debe repetir. Vamos a colocar aquí el nombre de otro departamento. Contabilidad. Voy a colocar un tercer registro al que le voy a llamar Departamento de Sistemas o Departamento Informático. ¿Ya? Ahí voy a insertar un nuevo valor y voy a identificarlo a este de aquí como Relaciones Públicas. Por ejemplo, ¿ya? Ahí tengo los registros que yo deseo almacenar en mi tabla departamento, en este caso. Ahora, como esta instrucción me permite insertar registro a registro, lo que yo puedo hacer en este caso, para que esto me permita hacerlo de esa manera, voy a colocar un punto y coma. Un punto y coma. ¿Ya? Voy a seleccionar todo el conjunto de instrucciones, en este caso de registro, y le voy a decir ejecutar selección. ¿Ya? Cuando lo hago de esta manera, me permite insertar todos los registros a la vez. Cuando no coloco esto de aquí, solo me va a permitir insertar registro a registro. Ya inserté 4 registros dentro de mi tabla departamento. ¿Cómo verifico yo que realmente esos registros estén? Para eso nosotros vamos a colocar listar contenido de la tabla. Para listar el contenido de la tabla colocamos el select, el asterisco y el from. ¿De qué tabla vamos a hacer el listado? De la tabla departamento. Entonces esta es una instrucción maestra dentro del SQL
que nos permite listar todo el contenido de la tabla departamento. Quiere decir, muéstreme todo lo que tiene esa tabla. Selecciono la instrucción y con botón derecho le digo ejecutar selección. Cuando le doy ejecutar selección, voy a visualizar que efectivamente los registros que yo había definido ya están o pertenecen a la tabla departamento. ¿Ya? Entonces recordemos eso, para insertar múltiples registros a cada una de las instrucciones del insert, ustedes le colocan un punto y coma al final, exceptuando la última, porque después de ella ya no hay nada más. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? Sí, está claro. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer para trabajar ya con la siguiente tabla es insertar los campos a la siguiente tabla, siempre y cuando respetemos el orden, y si tenemos una llave secundaria, por supuesto, debe haber sido creada previamente la tabla que la originó, en este caso, departamento. Entonces aquí vamos a colocar insert, into, tabla persona, valúes, entre paréntesis. Si el primer campo es entero, no lleva comilla o apóstrofe. El siguiente campo, fíjense, es la llave secundaria. Entonces, en este caso, yo debo colocar uno de los departamentos que ya he creado. En este caso, lo voy a asignar al primer departamento, que es recursos humanos. Nombre de la persona es un bar chart, entonces voy a colocar aquí el nombre entre apóstrofe, el apellido, apóstrofe, el apellido, apóstrofe. Bien, luego de los apellidos viene la fecha de nacimiento. Los campos de tipo date, al igual que los campos varchar, van entre comillas simples. Y los campos de tipo date van en el formato en inglés, año, mes y día. Ese es el formato en inglés. Entonces vamos a colocar 1975/02, año, mes y día, 21. Esa es la fecha, ¿ya? Entonces, el dato de tipo fecha va definido de esa forma. Luego tenemos el siguiente campo, sería el campo sueldo. Como es un dato monetario numérico, vamos a colocarlo directamente sin la comilla. Coma. El siguiente campo es ciudad, es un bar chart. Entonces voy a colocar aquí Santa Cruz. Y habíamos añadido un campo más, que era el campo cargo. Cuando nosotros hicimos el describe, el campo cargo, eso tienen que tomar en cuenta, el campo cargo está al final, entonces en ese mismo orden. O sea, aquí vamos a colocar encargado o jefe. Cierro paréntesis. Con eso ya tengo yo definido todos los campos para la tabla persona. Ahora, pueden ustedes insertar un solo registro, no hay problema. Hace un ratito lo hicimos como múltiple. Podemos insertar un solo registro. Ya lo inserté. Quiero hacer un select, voy a copiar y voy a pegar esta instrucción. Y aquí vamos a modificar. Hago el select para mi tabla persona. Y ahí ya tengo definido más bien el registro para la tabla persona. Entonces lo pueden hacer en forma individual o lo pueden hacer de manera así múltiple, ¿no? En este caso yo lo voy a copiar, lo voy a pegar y aquí ya vamos a ir modificando. Voy a mantener el departamento 1 y solamente voy a cambiar aquí una segunda persona para el mismo departamento. Como una relación de 1 a varios, se da esta situación. Aquí vamos a colocar algún otro dato.
Vamos a colocar otra fecha. Vamos a colocar otro sueldo. Ciudad se mantiene y aquí vamos a colocar auxiliar. Por ejemplo, como quiero colocar un tercer registro, voy a colocar un punto y coma, voy a copiar la misma instrucción. Fíjense que en este caso, acá es importante también, ¿no? El campo y de persona no puede ser el mismo porque es llave principal. Aquí debemos modificar. Lo mismo que aquí, vamos a modificar la llave principal. Podemos repetir el departamento porque es una llave secundaria o podemos cambiar de departamento. Voy a cambiar de departamento y voy a asociar al segundo. Y vamos a colocar aquí como nombre. Y vamos a ir alterando aquí algunos datos. ¿Se comprende esta parte de aquí, jóvenes? Sí. Tal vez esta es la parte más tediosa porque tenemos que insertar la información. ¿Pero está claro el procedimiento? Sí, y una consulta, ¿Ya? ¿en qué parte registró la parte de cargo? Es que no la veo dónde la registró. Ahorita le muestro. Permítame un segundo, voy a completar este registro. Vamos a ponerle... fíjese, en este caso fue aquí. En un principio, en primera instancia, yo la creé con esta estructura, la tabla, ¿no? La creamos así y luego vimos que había una instrucción que me permitía añadir un nuevo registro en el caso de que ya yo la haya grabado la tabla y luego me doy cuenta que me faltó un campo. Entonces, ¿qué hago para eso? Utilizo esta instrucción. Alter table y añado con el add un nuevo campo, que sería el campo cargo. Por supuesto que ese campo no figura aquí, porque esta fue la primera estructura que yo creé. Y me di cuenta que me faltó. ¿Cómo hago para modificar la estructura? Con esta instrucción. Entonces aquí fue que lo añadí el nuevo campo. Ah, ya. Ahora, por eso les decía, puede darse esta situación como la que acabamos de hacer nosotros, entonces para que ustedes estén seguros que realmente este campo fue agregado a la tabla, ustedes usan esta estructura, o esta instrucción, perdón, que es el describe. Utilizan esta instrucción y ahí van a poder visualizar si realmente ese nuevo campo que era cargo fue insertado o no como parte de la tabla. ¿Ya? Ok, Por eso, gracias. por eso les decía, puede ser que ya ustedes le hayan creado su tabla, ya está lista la tabla y después se dan cuenta que le faltó el campo. Entonces de repente alguno lo va a añadir aquí el campo, lo añade el campo, pero como la tabla ya fue creada, entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer en ese caso? En ese caso, por ejemplo, supónganse que quieren crearla nomás aquí en la estructura porque no quieren confundirse y olvidarse que hay ese campo. Entonces ustedes tendrían que añadir, o sea, hacer de la siguiente forma. Aquí vamos a poner, eliminar una tabla. Entonces ustedes usarían la instrucción drop table. ¿Qué tabla? Tabla persona. Entonces, supóngase, se dio cuenta que le faltó el campo cargo, Entonces, ¿qué haría usted? ¿Qué es lo que haría? Esta tabla no la puede borrar así nomás, ¿no? Porque igual va a quedar definida. Entonces, ¿qué haría usted en este caso? Drop table persona, ejecuta esta instrucción y esta tabla va a dejar de existir. Ya no va a estar. Entonces, como ya no está, usted aquí mismo ya le puede añadir, da un espacio y le añade el campo que le faltaba. Y la vuelve a crear. La vuelve a crear otra vez, como lo hicimos con el botón derecho ejecutar, y ya va a aparecer su tabla aquí creada con el nuevo campo. Porque usted se dio cuenta que le faltó ese campo y todavía no ha ingresado los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Yo aquí les mostré la instrucción, pero sin haber eliminado la tabla, ¿no? Para no tener que eliminarla y volverla a crear. Pero también lo podrían hacer de esa forma. ¿Ahora está más claro?
Sí, Inge, gracias. Ya, estoy en el departamento 2, entonces aquí voy a poner contador, por ejemplo. Ya, entonces voy a añadir uno más, punto y coma. Aquí lo voy a cambiar siempre tomando en cuenta cuando hagan esto de cambiar donde tienen que cambiar, ¿no? Aquí voy a poner al departamento 3, por ejemplo, y vamos a cambiar el nombre de la persona. Vamos a cambiar. Ahora sí. Estoy cambiando los datos. Y vamos a colocar, por ejemplo, programador. Bien, supongamos que esa es la información. Entonces ya había insertado yo el primer registro, me faltaría el registro 2, el registro 3 y el 4. ¿No? Fíjense que aquí cambié la llave principal, que es el ID persona, y en este caso repetí el departamento anterior porque es una llave secundaria, acepta valores duplicados. Entonces aquí tengo, ya voy a tener registrado 2 personas dentro del mismo departamento. En el caso de que quieran insertar esos 3 registros de manera directa, los 3, entonces selecciono, fíjense que este ya lo inserté, por eso no lo voy a marcar, botón derecho, le digo ejecutar selección. Ya está insertado, quiero visualizar, le hago un select a mi tabla, le doy ejecutar, y aquí ya lo tengo, ¿no? Ya tengo 4 registros insertados en la tabla persona, 2 del departamento de recursos humanos y 1 de los otros departamentos. Ahí ya estaría registrado mis datos. ¿Hasta ahí no hay problema? Ni uno. Bien, ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si luego que yo he insertado los datos, de repente quiero hacer alguna modificación sobre un dato ya insertado? Entonces vamos a colocar aquí, modificar dato insertado. Entonces, para insertar el insert, para modificar un dato insertado, ¿qué es lo que hace? Hay una instrucción acá, ya, ahora sí, que se llama update. Ya, la instrucción para modificar un registro es update. Colocan el nombre de la tabla que va a ser afectada, en este caso persona, colocan el valor que quieren que sea modificado. Por ejemplo, yo quiero que sea modificado el nombre de, a ver, el nombre de la persona. O a ver, el nombre, toditos son de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Toditos son de la ciudad de Santa Cruz. A ver, veamos cuál podemos, vamos a hacer esto primero. Voy a trabajar con departamento. Bien, voy a modificar dentro de la tabla de departamento, por ejemplo, el nombre del departamento, del primer departamento se llama Recursos Humanos. Yo quiero modificar ese nombre de Recursos Humanos por, como generalmente se lo conoce, RRHH. Quiero modificarlo por ese nombre. Ese nombre quiero modificar, quiero cambiar. Entonces, cuando quiero cambiar, coloco set, actualice la tabla de departamento. Cuando coloco set, voy a colocar ahí el nombre del campo que voy a modificar, nombre de se llama, ¿no? El campo, miren, se llama nombre departamento. Muy bien. Set, nombre de igual le coloco y coloco el valor, el nuevo valor que quiero que aparezca. Yo quiero que aparezca RRHH, Recursos Humanos. Entonces, cuando ustedes colocan set, significa que lo que viene a continuación es el nuevo valor que ustedes quieren que aparezca.
y luego colocan where, donde el campo nombre departamento es igual, van a colocar a, ¿cómo se llama actualmente? Se llama recursos humanos. Entonces ustedes van a cambiar por recursos humanos. ¿Ya? Esa sería la instrucción para modificar un dato que ya está insertado. Siempre les hago énfasis en esto para que ustedes se den cuenta y no lo hagan al revés. Donde dice set es el nuevo valor que quieren que aparezca. Y donde dice where es donde encuentre recursos humanos, reemplácelo por RRHH. ¿Ya? Esa sería la instrucción que se utiliza para modificar un dato ya insertado. Entonces, en este caso voy a seleccionar la instrucción y con el botón derecho le voy a decir ejecutar. Ahora, tengo que visualizar si realmente se modificó y eso lo voy a hacer con el select. Select y voy a hacer un listado de la tabla departamento. Y verificaré si realmente ya figura el nuevo valor con el nombre de recursos humanos. Ahí está. Sí, se cambió. Ahora, voy a cambiar, por ejemplo, ese que se llama informático por sistemas, departamento de sistemas. Puede ser lo mismo. Mira, aquí voy a poner sistemas. Y aquí voy a cambiar, voy a colocar el nombre actual. El nombre actual dice informático. ¿No? Entonces quiero que sea el departamento de sistemas, que se llame ahora así y que ya no se llame informático. Entonces vuelvo a ejecutar la instrucción. Vuelvo a hacer el listado para ver si realmente cambió. Y voy a ver que sí cambió por sistemas. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Bien. Vamos a ir actualizando nuestro archivito. Ahora, ¿cuál sería la otra instrucción que vamos a utilizar para hacer el mantenimiento de los registros? Se llama el insert. El actualizar son operaciones para mantenimiento de registro. El otro sería eliminar o borrar, ¿no? Eliminar dato insertado o registro. Bien. Por ejemplo, yo quisiera eliminar a la persona de Jorge Mercado. El señor Jorge Mercado tiene asignado como su ID el número 101. Entonces ese registro yo quiero eliminar. Entonces en este caso le voy a decir delete from tabla persona, borre de la tabla persona, donde el IDD, veamos, el campo se llama IDP, perdón, IDP. La persona, vamos a eliminar el IDP. Donde el IDP es igual. El IDP de Jorge es 101. 101. Entonces voy a eliminar al registro que está identificado como 101. Selecciono. Botón derecho le digo ejecutar selección. Ya está. Voy a hacer un listado a la tabla persona. Y voy a verificar si está Jorge Mercado. Jorge Mercado ya no aparece. Jorge Mercado fue eliminado. Entonces esa sería la otra instrucción que se utilizaría para el mantenimiento de los registros. Tomemos en cuenta que el tema de la eliminación sobre todo debe ser una instrucción más supervisada, digamos, ¿no? En el tema de las bases de datos, ¿no? Porque se elimina físicamente la información de la base de datos.
Entonces, generalmente esa posibilidad se le asigna a los usuarios encargados de hacer eso, ¿no? No se les va a liberar a todos los usuarios para que puedan eliminar los datos que quieran, ¿no? Porque es una instrucción que me permite físicamente eliminar la información. ¿Está claro hasta ahí? ¿Hasta ahí se comprende? Sí, ingeniera, se entiende. Cristian Angulo. Sí, ingeniero, sí. Perfecto. Bien. Entonces esas serían las 3 instrucciones maestras que se deben utilizar para hacer el mantenimiento de los registros. Ahora, en el caso de que ustedes quisieran, por ejemplo, eliminar al Departamento de Recursos Humanos, tomen en cuenta que el Departamento de Recursos Humanos tiene 2 registros asociados a él. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer nosotros es eliminar primero los registros asociados a él para luego eliminar el departamento, ¿no? Si no, estaríamos infringiendo las reglas de la base de datos, ¿no? En el caso de los registros relacionados, debemos tomar eso en cuenta, ¿ya? Entonces, estas son las instrucciones básicas para hacer el mantenimiento de los registros que nosotros vamos a ir utilizando a medida que ya vamos trabajando. ¿Bien? Hasta aquí vamos a quedar hoy día. Hemos creado ya una base de datos con 2 tablas, una tabla con una relación ya de 1 a varios, y luego hemos visto las instrucciones para lo que es el mantenimiento de los registros, ya que es lo básico que tenemos que manejar para luego continuar trabajando. La siguiente clase, que ya vendría a ser el día lunes, que es un poco más extensa, vamos a trabajar con lo que es una base de datos mucho más grande, con muchas más tablas, para que ya nosotros con esa base de datos vamos trabajando con todas las herramientas que vamos a ver, ¿no? En este caso nosotros empezaríamos con lo que son las vistas, ¿no? Pero para eso vamos a crear una base de datos más grande, con mucha más información, para que podamos ir trabajándola esa base de datos durante un tiempito, ¿ya? Este archivo de acá, bueno, no lo voy a pasar este script. ¿Por qué? Porque me gustaría que ustedes vayan practicando. A medida que vayan viendo el video, vayan ustedes practicando el uso de las diferentes instrucciones. Si yo se los paso el script, ustedes simplemente lo van a acoplar a su herramienta y no van a practicar. ¿Ya? Sería bueno que vayan practicando para que el día lunes ya empecemos una base de datos más grande y empecemos ya con lo que son las vistas, que vendría a ser la primera herramienta que nosotros vamos a ver. ¿Alguna consultita? Perfecto. Bien. Entonces hasta aquí nos quedamos hoy día. La siguiente semana ya les voy a dar material para que ustedes trabajen, hacer práctico ya de la parte ya del... El video, por favor, no olvides compartir. El video siempre lo subo, el video anterior también lo subí, este también lo subo. Ahora la siguiente semana, ya el siguiente jueves, generalmente les voy a dar tarea de jueves para lunes, para que tengan tiempo y no haya la excusa de que no hubo tiempo entre lunes y jueves, ¿ya? Eso ya lo hago, generalmente las tareas se lo voy a dar los días jueves. Pero por favor vayan haciendo sus prácticos, porque ya he dado 2 tareas. En la primera solo 2 presentaron y en la segunda presentaron 10. Entonces ya los demás que no han presentado ya no van a tener los puntos de esas 2 primeras tareas. ¿Listo? Muy bien, en este momento voy a dejar de grabar